Buenas tardes, muchachos. Le habla la profesora Yelena Yanes de Historia de la Psicología. Es 24 de abril en horas de la tarde. Estoy grabando esta clase dada la situación del plantón, la dificultad de poder ir a clases esta semana, al menos el día de hoy. Esperemos que podamos ir el miércoles, pero que nos atrasáramos y la intención es grabar esta clase, al menos el audio, para que ustedes lo puedan escuchar. Disculpen mi perrita ladrando, la bulla también que oigan de helicópteros, porque estoy frente a la Carlota y, como ustedes saben, movimientos de helicópteros, motos, etcétera, se pueden escuchar bastante en el momento de la grabación. Pero quiero que tengamos el mayor adelanto posible sobre la materia. Y como estamos empezando, no hay mucha información sobre historia de la psicología y sobre todo la primera clase. Sé que hay algunos de ustedes que no pudieron asistir a la primera clase y que ni siquiera los conozco, no nos hemos conocido, pero es importante que ya entremos de lleno en materia. En primer lugar, les envié por correo varias cosas. Les envié de manera digital la guía de Armando. La guía Navarro, de Armando Navarro. Gracias a Gaby que nos la hizo llegar. De verdad que muchas gracias por ese aporte, porque yo no la tenía en digital y ya ahora la tenemos. Y lo puedan tener y comprar en EICOS, ya pueden leerla. Como ustedes ven, es una guía sumamente sencilla, aun cuando tiene un resumen importante de lo que es el material que vamos a ver a lo largo del trimestre. También les voy a hacer llegar hoy una segunda guía, que no es otra cosa que no es una guía, es el libro. Es el libro que tenemos de Historia de la Psicología, otro libro, para que ustedes puedan tener acceso a él también y puedan hacer el trabajo que les asignamos o que les asigné en el correo que les envié. La segunda cosa es que, como bien les dije, les asigné una actividad que se trata de que todos colaboremos para hacer una resumen de todo lo que va para la materia, de forma que cada grupo, que en este caso son parejas, trabajen el tema y hagan un pequeño resumen explicativo con los datos del autor, época histórica, la tendencia filosófica y la unión con la historia de la psicología de estos autores a lo largo de la historia, para que vayamos teniendo un esquema general para los estudios, para el estudio de los dos parciales. ¿Cuál es la primera parte del contenido de la materia y cuál es la segunda parte que quisiéramos revisar para el segundo parcial? Esto va a tener una puntuación que luego en clase les diré de qué se trata, pero lo importante es que cada uno de los grupos, cada pareja, realmente trabaje en dos cosas importantes. La primera, hacer un resumen en Word para poder irlo sumando y hacer un PDF final que después vamos a montar en un Drive para que sea guía para el estudiante de Historia de la Psicología, con historia por épocas, fechas, personajes más importantes y la incidencia de ese estilo filosófico en lo que es la psicología actual. Lo segundo, ayudar a hacer presentaciones PowerPoint como para la docencia, que cada tema tenga unas imágenes correspondientes, las caras de los autores, fechas, títulos muy didácticos, sin tanto contenido teórico en la lámina, porque las láminas que me han hecho llegar otros profesores no son malas, pero tienen demasiada información, y para mí la información debe ser en texto. La información es en los libros, bibliografía que uno lee, bien sea en físico, bien sea por internet, pero las láminas deben ser más demostrativas del periodo. Esa es la intención del trabajo, que vayamos sumando para que al final hagamos dos PDF, uno con las láminas PowerPoint y el otro con el contenido de la guía para el estudiante de Historia de la Psicología. Espero que esta idea la estén comprendiendo. Igual cualquier detalle lo vamos a explicar en clase. Yo voy a dar estas primeras clases y espero que ya en este caso
Cleidy García y Claudia Badel estén alistándose para la primera clase que van a presentar de Edad Media y todos los aportes de San Agustín en lo que es la filosofía relacionada a la historia de la psicología. Hay suficiente material para que podamos desarrollar esto. Ya les dije, una síntesis en Word y unas cuantas láminas, no tantas, para hacer presentación PowerPoint en lo que se refiere a ese periodo de la Edad Media. Lo que todos puedan ir adelantando sería muy bueno. Luego les hago llegar un cronograma con las fechas, pero definitivamente coincide con el cronograma del programa que ya dimos. Dicho esto, muchachos, espero que me estén escuchando bien y vamos a entrar de lleno a principios, el primer tema de la cultura primitiva y de qué modo eso tiene que ver con el origen de la psicología. ¿Qué tiene que ver la historia? ¿Qué tiene que ver la filosofía y la psicología prehistórica, si es que realmente eso existe? No voy a caer en mucho detalle porque realmente creo que, repito, está claro en la guía y la idea no es hacer esta clase pesada, sobre todo a los que no son auditivos. Yo voy a hacer llegar unas láminas, pero que ya están hechas por otros profesores. Entonces no quiero que se aburran con esto que van a estar oyendo por unos cuantos minutos, posiblemente una hora. Pero sí quiero hablar básicamente sobre la cultura primitiva y estamos hablando del periodo paleolítico. Imagínense, ¿no? Cuando el hombre y la mujer comenzamos, sin hablar de Adán y Eva y época religiosa, que eso es un tema profundo. Que no quiero que nos pongamos filosóficos en cuanto a esto porque vamos a cuestionar muchísimo ese origen y quiero respetar las creencias al respecto. Pero desde el punto de vista de la psicología, de la cultura primitiva, ¿qué es lo que el paleolítico nos dejó? Y hay dos elementos importantes cuando el hombre, y cuando digo hombre hablo de la persona, hombre y mujer, que empezaron a socializar y estar en grupos. Hay dos elementos interesantes que hacen que ya se inicie lo que es el origen de la psicología. Y disculpen la redundancia, pero se refiere en este caso a dos elementos importantes. Uno de ellos, la necesidad de tener el lenguaje como sistema de comunicación. Es decir, utilizar algún tipo de herramienta, sonido, seña, para poderse comunicar entre los seres humanos para que haya socialización. Entonces, comunicación y socialización son dos de los elementos más importantes en la cultura primitiva que indudablemente ya nos hace pensar la necesidad iniciática que tiene el ser humano de correlacionarse, de relacionarse con otro y de darse a entender. Todo esto está relativamente bien correlacionado, también valga la redundancia, está totalmente ensamblado y correlacionado con lo que son las bases del pensamiento humano y cuáles son las representaciones simbólicas que tenían las personas para ese tiempo para poderse comunicar y al mismo tiempo relacionarse de manera social. En el periodo paleolítico fue inmediato la importancia de la relación del hombre con la naturaleza. Y de allí la importancia también que tiene que ver con el día, la noche, el sol, las estrellas, los signos y símbolos que veía las personas en relación a la naturaleza, que si eran las estaciones, que si estaba todo verde, que si se caían las hojas, si había lluvia o había sequía, y todo eso fue como un sistema de comunicación que hizo que los seres humanos en su momento, en esta época paleolítica, tuvieran una relación y una psicología de contacto con la naturaleza. Eso es un tema bien importante, que de allí surgieron muchísimas cosas posteriores, pero desde el punto de vista filosófico, el tener esa relación hace que ya digamos que el ser humano comenzó a buscar de algún modo explicación sobre la existencia humana. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es eso? ¿Quién nos puso aquí? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué
qué hay procreación, por qué la mujer es la que tiene niños, por qué sale embarazada, de qué manera, cómo surge el ser humano y si es verdad que tienen alma o esa cosa que hay adentro, espíritu, y qué pasa sobre todo después de la muerte. Por eso es que es tan importante y todavía hoy en día, siglo 21, todavía es protagónico el misterio de la vida y la muerte, y empezamos a tener una serie de explicaciones que nos hace pensar en la magia. Nos hace pensar en la adivinación, por un lado, nos hace pensar en todo lo que es espíritu, y por eso la magia, la imaginería es tan importante desde los inicios del ser humano. Hoy en día también, y esas cosas que hace mucha gente hoy en día, que estoy seguro que ninguno de nosotros lo hace nunca, que es ir al brujo o ir al astrólogo, etcétera. Ahí entonces empezamos a ver por qué esto tiene una relación desde nuestros inicios, esa inmensa explicación de por qué lo mágico, lo religioso está tan unido y por qué la necesidad del ser humano de intentar entender aquellos signos y símbolos que son tan difíciles de comprender. En esta era viene la magia y comienzan los tótem, todo lo que es simbólico en distintas religiones, en distintas poblaciones, en distintas creencias y culturas. Todas hablan de un plano mágico religioso que tienen el arte y tienen la magia como predominio de conceptos abstractos que se ven a través de las pinturas, los dibujos, las esculturas y los rituales. Los rituales son uno de los que más hablan del comportamiento humano, y eso es tan propio que todavía, repito, en el siglo XXI podemos ver cómo los seres humanos somos tan apegados a los rituales. Hoy en día los rituales son menos ortodoxos como en aquel momento, pero en este momento, cuando hay unas bodas, vemos que eso es un ritual. Cuando hay celebraciones religiosas tipo bautizos, esos también son rituales típicos en todas las socioculturas, y desde aquella época ya existen y todavía hoy muchos de ellos permanecen. Entonces los rituales totémicos, como los que son de iniciación, nacimiento, muerte, enterramiento, y dar vida al desapego del espíritu luego de la muerte, son rituales espirituales y contactos con los espíritus desde el punto de vista de explicación, que hacen la idea de que existen estos espíritus, y esa conceptualización aún predomina en algunas creencias, pero ha sido el origen fundamental del interés del ser humano en estudiar el alma. Y de aquí viene el concepto de psicología, psique o psique, del griego psique, que significa alma, y logía, como hemos hablado en nuestra primera clase, todo lo que es logía habla de ciencia. Entonces, psicología, la ciencia que estudia el alma. Eso lo vamos a explicar posteriormente en nuestra clase de Grecia. Pero esta era paleolítica tiene su desarrollo en el área o la era neolítica. Y en este momento surgen otras cosas interesantes que tiene que ver más que un periodo neolítico con el desarrollo más de la escritura, las formas, no solamente con el símbolo, el signo, sino que ya comienza a ver, bueno, mira, es de día y es de noche, pero resulta que pasa tanto tiempo de día y tanto tiempo de noche, y hay un periodo de tantos días o meses en que llueve, y otros días o meses que hay sequía, y hay otros días o meses donde cae nieve, hay otros días o meses donde hay un sol realmente fuerte. ¿Y por qué este tipo de relación tiene que ver con periodos y tiempos? Entonces, el tiempo, los números, la matemática, la ciencia cuantitativa surge, y allí hay los inicios de la escritura, y hablamos entonces
los astros, el cielo, las luminarias, y comienza la astronomía unida a la astrología, medicina y química. Todo lo que era alquimia, la transformación de los metales, de los entes, de la tierra, de los materiales, hace que la alquimia sea un proceso importante y comienza el ser humano a dar explicaciones al alma relacionadas con estos temas de escritura, astronomía, astrología, medicina y química. De ahí viene la alquimia, que también está harto lleno de elementos en historia de la psicología. Nada de lo que les voy a decir es totalmente nuevo. Tampoco quiero explicarles que no es una bibliografía que tienen que escuchar o que tienen que revisar, porque no vamos a descubrir el agua tibia. La historia de la psicología, la historia del ser humano, la historia de la filosofía unida a la psicología, hay infinidad de material y temarios que pueden darnos información sobre esto. La intención para poder revisar esta materia consiste en que veamos y aprendamos la conexión histórica que tiene que ver con la inquietud y curiosidad en el hombre como ser humano para buscar explicación sobre el origen del alma y, por tanto, estudiar el alma, que no es otra cosa que la historia de la psicología o la ciencia de la psique. Psicología como ciencia para averiguar hacia dónde vamos, y esa es la razón de ser de que cada uno de ustedes se haya inscrito en esta materia, se haya inscrito en esta carrera y que lo estemos desempeñando los que ya somos egresados. ¿Por qué el interés en descubrir la importancia del alma y el transcurrir del comportamiento humano para darle explicación a por qué hacemos lo que hacemos, dónde está la normalidad y dónde está la patología y hacia dónde podemos dirigirnos como evolución del ser humano? Esa es la historia fundamental en la etapa de cultura primitiva paleolítica y luego la neolítica, que son los orígenes que tienen que ver con los inventos para acercarnos a la explicación del ser humano y de su comportamiento. He mencionado algunas palabras bases como son existencia de espíritus, relación mente-cuerpo, vida, muerte, magia, totemismo y rituales. Y todo esto tiene que ver hasta dónde yo soy cuerpo y hasta dónde soy alma, o si son juntos o totalmente separados. Este es el inicio y sobre todo dos relaciones básicas del ser humano. Una con la naturaleza y otra con las personas a través de la socialización y a través de la comunicación, palabra hablada o escrita. O gestual, es decir, la necesidad de hacer grupos, la necesidad gregaria del ser humano que ayuda al surgimiento de lo que es la civilización. Eso es nuestros orígenes y bueno, no solamente de la psicología, es el origen de todas las ciencias, de todo lo que ha ocurrido en el ser humano. Y esto nos lleva a un caldo de cultivo, a un área, a un periodo extraordinariamente espectacular que todos deberíamos estudiar para cualquier cosa a la cual nos estemos dedicando, que es la civilización griega, incluso mucho antes de la romana, porque el imperio griego, si le llamamos de ese modo, generó muchísimas cosas interesantes en el inicio de nuestra existencia, y no solamente de cualquier carrera ni cualquier ciencia, sino de la psicología, tanto que cada vez que vean cualquier materia verán cómo nos lleva inmediatamente a los inicios griegos. Y aquí hay varios autores que es importantísimo mencionar. Aristóteles,
Sócrates, Platón, Heráclito, Pitágoras. Bueno, seguramente se me escapan ahorita otros, pero son importantísimos. Hipócrates, que tenemos que ver por qué vivieron este periodo histórico y cuál fue el aporte que cada uno de ellos nos dio de una manera muy práctica hacia lo que es el inicio de la psicología. Y yo quisiera que en la próxima clase, que espero nos podamos encontrar el miércoles, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a hacer con el aporte de ustedes una pequeña línea de evolución del origen y dónde están ubicados estos autores y cuál es el inicio de sus aportes, el inicio de la psicología, qué fue lo que nos dieron y cuáles son las palabras básicas sobre las cuales nos tenemos que apoyar para lo que significa realmente este origen. Y voy a hacer una pausa para contarles algo muy interesante que hacían los griegos y que le daban una inmensa importancia y que hoy en día los seres humanos hemos perdido, que es el tener grandes o una gran proporción de tiempo le dedicaban a sentarse a conversar. Muchas veces esta sociedad era bastante machista y vamos a estudiar la importancia de la figura masculina en estos tiempos, donde se le daba el poder intelectual a lo masculino, mientras la hembra, la mujer, debía estar en casa. Por eso cualquier mujer que se quería acercar era para el momento una revolucionaria. Y también podemos hablar de algunos nombres importantes de estas mujeres en ese tiempo, en el tiempo griego y en el tiempo egipcio. De los egipcios y de los griegos para el momento, sobre todo Mesopotamia. Pero antes de eso es el tiempo importante que estos autores le daban para conversar entre ellos. Aristóteles le gustaba hablar con sus alumnos y los ponía a caminar en círculos en un espacio grande donde caminaban y les daba un tema. Vamos a hablar de la naturaleza, por ejemplo. Y cada quien tenía que caminar y pensar y aportar. Y si no decían, vamos a hablar de la vida y la muerte. Y entonces caminaban y cada uno aportaba. Y le daban explicación hasta que llegaban al fondo de lo más profundo, preguntas, respuestas, inquietudes. Y esas rodares y caminar entre el maestro y esos alumnos, a él los llamó el grupo de los parapatéticos. Y los parapatéticos se reunían para conversar sobre lo que era el origen del hombre. Ese mismo ejemplo lo siguió Sócrates, donde es realmente uno de los grandes padres del inicio de la psicología, sobre todo como ciencia cuantitativa. Y Sócrates, cuando unía a sus muchachos, a sus estudiantes, y los reunía para hablar, fue el que, haciendo el inicio de la psicología como disciplina sistemática, habló de las fases que debía tener todos los procesos en la psicología, que ahora vamos a mencionar, pero hacía en estas reuniones, que Aristóteles le llamó peripatéticos, hacía los grupos de tertulias y se reunían todas las tardes, noches, a conversar, a hablar sobre temas profundos en mesa redonda sin mesa, todos sentados en círculo. El círculo, la importancia del círculo es muy significativa en la psicología. Círculos todos sentados alrededor, donde un maestro no está en el medio, sino que forma parte del círculo y se va moviendo de posición para hablar del tema. Y esto lo llamaron tertulias, unas grandes tertulias en las cuales Platón mencionaba algo importantísimo y un tema, y todos los estudiantes se dirigían a conversar abiertamente sobre lo que ellos creían era ese tema, inquietudes, palabras. Sócrates, como un gran filósofo, estamos hablando todo este tiempo de por lo menos 400 a 500 años
antes de Cristo. Estamos hablando en tiempos realmente ancestrales, hace muchísimo tiempo. No se sabía todavía del origen religioso cristiano, eso fue muchísimo tiempo antes. Por supuesto, esto era paralelo a otras creencias hinduistas, religiosas, judías, Moisés, etcétera, en sus tiempos. Sin embargo, esto era la filosofía griega, tenía más que ver con lo intelectual, no tanto con lo religioso. Por eso es el origen y la asociación con la ciencia. Y Sócrates nació en Atenas como aproximadamente 470 años antes de Cristo, y en ese tiempo las madres eran del hogar, vivían muy relacionadas con la salud y con el cuidado de los muchachos, y los padres normalmente eran escultores, eran carpinteros, trabajaban la tierra, la agricultura, y por supuesto también el área intelectual como maestros. Todo eso fue en toda la Grecia antigua, y tenía todo el espacio del Peloponeso, toda esa área griega, toda esa gente estuvo todo ese tiempo, y en aquella época no había las facilidades de comunicación con otras partes como tiempos después, y ellos vivían en ese tema, la cercanía, y le dieron una gran importancia a lo que eran dos temas importantes: moral y ética. Y esos son dos elementos, y me gustaría que lo tomaran en cuenta. Sócrates, moral y ética, es lo que todo se basaba sobre eso, en que el ser humano tiende a hacer el bien, y que todo vicio, para aquel momento ya lo decía Sócrates, todos los vicios son producto realmente de la ignorancia, o sea, del desconocimiento. Se suponía que todo ser humano en sí mismo creía en el bien, en el amor, la bondad y la ética, que eran definiciones universales, pero que la ignorancia era la que nos hacía equivocarnos. ¿Qué tal? Bueno, muy bueno para pensarlo para el día de hoy, a pleno siglo XXI. Pero el pensamiento de Sócrates estaba más relacionado con el inductismo, y también asociado a lo que Platón llamaba algunos conceptos que profundizó sobre lo de Sócrates. Pero los importantes aportes de Sócrates en la psicología tenían que ver, en primer lugar, con el interés que él le puso a la psique. Sócrates fue maestro de Platón, y le dieron un grandísimo peso a la existencia de la psique, que ellos consideraban alma. De hecho, no le llamaban psique, sino psique. Psique es mariposa, psique es alma, que se transforma de la úvula del insecto. Con la transformación, el crecimiento, dolor del alma, surge la mariposa bella, radiante, que era el alma. Luego los griegos tomaron unas historias muy bellas de psique, que ya retomaremos hablando de Jung, que realmente fue muy lindo la conexión que tuvo con la psicología, con las creencias de los dioses griegos y la psicología junguiana desde el punto de vista del psicoanálisis. Pero ese es otro tema más adelante. Lo importante es que Sócrates habló de psique como alma, la importancia de la ética y de la moral como propias del ser humano, trabajó el método inductivo, y lo más importante es que fue el creador, obviamente él no lo supo, pero lo dijimos todos los que seguimos a Sócrates, el método socrático, que era la mayéutica socrática. Y la mayéutica, que se aplica hoy en día en la psicología y en muchísimas otras terapias y ciencias, tiene que ver con las preguntas básicas que todos nos hacemos: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué. Todas las preguntas socráticas
es la explicación, y lo que hoy en día conocemos como método científico no es otra cosa que la puesta en práctica de las preguntas mayéuticas del método socrático. Por eso es que Sócrates es el precursor del constructivismo, y fue el que empezó a utilizar el humor con ironía como método dialéctico, como una forma de confrontación que fue ampliamente utilizada en los teatros griegos para hacer las primeras grandes psicoterapias de grupo. Hay que estar en Grecia y colocarse en el medio de uno de estos grandes teatros griegos para entender cómo en esa época, sin micrófonos, sin logística, podían hacer grandes transformaciones humanas en grupo, haciendo unas extraordinarias dinámicas de grupo con tan solo la puesta en escena de una obra de arte en la cual los que veían el teatro se sentían reflejados en algunos de los personajes, lloraban, se reían, entraban en culpa, en una gran cantidad de sentimientos, y a través de la catarsis que les proporcionaba ese arte del teatro se hacía una gran psicoterapia. Bueno, sin hacer más larga esta clase, solo quería de una forma tal vez romántica ponerlos en cultura de lo que era esta cultura primitiva, la época paleolítica, neolítica, pero sobre todo el ingreso a la cultura griega, la era de hierro, que sí voy a explicarles un poco más en la siguiente clase, pero que entendamos que tenemos que conocer el valor de este periodo ateniense griego, y que veamos que esto va a salir siempre en cualquier carrera que estudiemos. Aristóteles, Platón, Sócrates, entre otros, deben salir porque su pensamiento, su filosofía queda al transcurso de los años, y que dice mucho hacia dónde va la explicación de nuestra bellísima psicología y por qué estamos tan interesados en estudiar el comportamiento humano. La tarea entonces es para la próxima clase, les repito, si Dios quiere, miércoles, que me ayuden a hacer una línea imaginaria, imaginaria no, porque la vamos a escribir, una línea de contexto histórico de quiénes son los autores con fechas, tiempos antes de Cristo, que marcaron la historia de la filosofía y psicología, el comportamiento humano, desde la era primitiva hasta la Grecia, que fue la que dio pie hasta la Edad Media, que es más adelante, que ya vamos a entrar y que las va a explicar nuestras primeras compañeras como Grupo 1. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Ya les voy a enviar el otro libro del cual pueden leer, y bueno, por supuesto, Internet da para mucho. Por favor, no busquen referencias como La Patilla, etcétera. A veces hasta Wikipedia tiene muchos pelones informativos. Vamos a buscar lecturas serias, bibliotecas, revistas científicas, pero sobre todo historia de la psicología. Todos los libros, como ya les dije, no vamos a inventar el agua tibia. La historia es historia, y lo que cambia en la historia son los que los contamos, pero la historia existió, es y ya quedó escrita. Entonces es buscar referencias serias en tiempos y espacios, porque a veces no sabemos si Sócrates vino antes de Aristóteles o Aristóteles fue después de Moisés. Moisés fue que resulta que era de la época primitiva. No, entonces tenemos que ubicarnos en tiempo, espacio, lugar, para ver en una línea de tiempo aproximadamente de quién estamos hablando y cuál periodo histórico marcó eso como base fundamental para la historia de la psicología.
Bueno, espero que esto sea un adelanto. Les voy a enviar una presentación PowerPoint del profesor Johnny Gaflofsky. Él tiene un estilo particular, habla de algunos autores, son láminas con bastante contenido escrito, bueno, que les da información, pero a mí lo que me interesa es que ustedes estudien, desarrollen el tema para que podamos, si Dios quiere, el miércoles hacer todas las preguntas, intervenir y hacer de este tema algo muy interesante, porque les digo, si ustedes conocen la verdadera historia, sobre todo del periodo griego, nos enamoramos mucho más de la psicología. Un abrazo, feliz tarde, estamos en contacto y ya saben, muchachos, hay mucho que leer, cuento con ustedes. Les envío este voice por correo. Feliz tarde.